para las elecciones nacionales, tanto las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y las generales también, y todavía no se sabe qué es lo que va a decidir el gobernador Bordet para la provincia de Entre Ríos. Por eso, anticipándonos a este año de elecciones, vamos convocando a distintos actores político-partidarios de Concepción del Uruguay y alrededores, ¿no? En este caso está Pablo Presas, que pertenece al partido vecinalista Uruguay Se Puede. Es un hombre ligado a la economía, mamita mía, si tenemos que hablar de la economía. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Belardo, ¿cómo estás? Buen día a todos y gracias por recibirme. Bueno, bienvenido. Gracias a vos por venir al estudio de Animal TV. Bueno, ¿cuál es tu profesión? Yo sé que estás ligado al ámbito de la economía, pero exactamente, ¿cuál es tu profesión? Economista, así de simple, licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Más, uno de mis compañeros de estudio en ese entonces, aunque estaba en las antípodas mías, era Kicillof. No. Sí. ¿En serio? El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex ministro de Economía de la Nación. Compañero de clase. No me de digas. Algunas materias. ¿Pero tenían relación o lo veías así lejos? No, viste, no era de mis allegados, los saludábamos, nos conocíamos, pero no teníamos relación fluida. Ajá. De hecho, él siempre era muy controvertido ya desde entonces, ¿no? No pues, ¿Cómo ya desde entonces? ¿Por qué porque era muy de ideas extremistas, digamos. Pero cercanas a dónde. ¿De qué año estás? Mira, estamos hablando. Terminamos hablando. Perdón, pedimos perdón a la producción, pero nada que ver. ¿Viste cuando empezás a conversar y te tiran, te abren una puerta y vos decís, ¡hey, qué bueno esto! Mirá, él había llegado... ¿De qué año estás hablando? Y estoy hablando esto fue 92, 93, 94... O sea, Menem-Mato. Sí, era primer gobierno de Menem, plena convertibilidad, muy en contra, digamos. Él venía del Carlos Pellegrini o del Nacional de Buenos Aires, no me acuerdo de uno de los dos, eran los dos colegios, porque yo estaba orgulloso. Pero yo bien formado entonces. Sí, estaba bien formado, digamos. Yo estaba orgulloso que yo iba del Colegio Nacional de Uruguay. Y en matemática, que en ese entonces el colegio era muy bueno, yo tuve muchísimos excelentes profesores. ¿A quiénes? ¿Nombrados? Lo tuvimos a De Fasi. El Malevo, perdón, Aníbal. Aníbal, iba a decir el Malevo de Fasi, Aníbal de Fasi. Después de matemática me acuerdo de Bruno, también de la profesora Bruno, era de la escuela normal, ella la tuve en séptimo grado, fue muy buena también. Mira. Sí. Mira qué bien, qué bueno, me encanta recordar a nuestros profesores, a nuestros formadores. De la buena época del colegio, digamos. Y bueno, y Kicillof en ese entonces estaba muy en contra de todo. Él se creó una agrupación que se llamaba TNT, Tontos pero no tantos, alusión al correcamino con la dinamita TNT, que ganaron el centro estudiante en ese entonces, le ganaron a Franja Morada. En ese momento en contra de Menem, entonces. Estaba en contra del peronismo, de lo que era el peronismo de entonces, claro, sumamente en contra del peronismo y del radicalismo también. Él creó como un partido, una agrupación distinta dentro de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Sí. Y extremas muy ligadas, ideas muy ligadas al marxismo, había una cátedra que no sé si sigue de economía marxista, donde él era uno de los ayudantes de cátedra también, y todos ideas sumamente socialistas y en una época, imagínate, ¿no? Primer gobierno de Menem, donde era abrirse al mundo, una economía de mercado, un Estado eficiente. Estaban las antípodas de lo que él pregonaba desde entonces. Claro. Sí. Así que yo me mantenía un poco alejado de toda esa corriente. Está bien. Cerramos entonces capítulo anecdotario de Pablo Presas. Estamos hablando con uno de los hombres de la agrupación vecinalista, el partido vecinalista, si lo digo bien, de Concepción del Uruguay, Uruguay Se Puede. Y yo decía, claro, y por eso venía la conversación, donde se había formado como economista. Bueno, ¿en qué lugar? ¿Cómo se ubicaría? Ya que hablas de teorías económicas, ¿dónde está Uruguay Se Puede pensando en esta concepción del Uruguay que podría venir? Mira, estamos dentro de lo que es una economía de mercado con justicia social, que es donde nunca deberíamos haber salido y donde debe ponerse Argentina, ¿no? Dejando todo lo que es la iniciativa privada, la inversión privada, todo lo que son las energías del sector privado, que hoy prácticamente no se le está dejando desplegar todo el músculo que tiene creativo, con impuestos que son cada vez más asfixiantes, con regulaciones estatales que son cada vez más problemáticas y más difíciles de pasar, digamos. Entonces todo esto es
justamente lo que están haciendo con un Estado tan asfixiante es empantanar todos los engranajes de la economía privada, y lo que hay que dejar es un poco al Estado, al privado, desarrollar sus actividades, y el Estado se tiene que concentrar en lo que tiene que hacer y hacerlo bien, ¿no? No meterse en todos los problemas. Eso es un poco la postura no solo de Uruguay se puede, sino también de los equipos. Yo estoy dentro de la Fundación Entre Ríos ahora de Frigerio a nivel provincial, con los equipos de Mario Moine, ya desde hace un año y pico trabajando en todo lo que es un plan de desarrollo provincial para la provincia de Entre Ríos, con esta postura, ¿no? De agregarle valor a la producción, de bajar los costos que tienen los empresarios entrerrianos y todos los emprendedores y los comercios, las microempresas. Y un poco trasladando toda esta visión económica también, ¿no?, dentro del Partido Uruguay se puede, ayudándolo a Aníbal, a Viviana Bofelli, la viceintendenta. Aníbal es Aníbal Steren. Aníbal Steren. Ahí estamos viendo, mirá, en pantalla. Y a todo el equipo de Uruguay se puede, esto, ¿no? A lograr llegar a la ciudad, que hay mucho por mejorar. Esto es una ciudad donde realmente lo que hablábamos recién, ¿no?, del tamaño del sector público que ha venido incrementándose en los últimos años, y no vemos que eso se traslade en cuestiones reales con la gente que sean más eficientes. Hoy Concepción del Uruguay, si tomamos el dólar oficial, tiene un presupuesto anual de más de 40 millones de dólares. Y eso se podría ver mucho mejor reflejado en todo lo que es la economía de la ciudad, y la sociedad de la ciudad, ¿no? El otro día un amigo me dice, Concepción del Uruguay está sobrado. Y le pedí que, claro, desarrollara su concepto, ¿qué es eso de sobrado? Y me dice, hay muchísimo empleo público y por eso tenemos poca iniciativa. Y yo quiero preguntarte a vos si lo considerás de esa manera. Sí, por supuesto. Es un poco el problema de Entre Ríos que estamos viendo, ¿no? Y que cada vez nos parecemos más a las provincias, sin desmerecer, pero sí, las provincias del norte, las provincias del noroeste, de Formosa, Catamarca, La Rioja, donde prácticamente el 80% del empleo total está dentro del sector público, y todas las personas sueñan con entrar dentro del sector público. En los últimos 4 años en Entre Ríos no ha habido incremento del empleo privado, se ha mantenido prácticamente constante. Y hoy tenemos, tomando los tres niveles, porque también hay empleo nacional en la ciudad, llámese el INTA, algunas instituciones nacionales, en todo Entre Ríos hay prácticamente más de 130 y pico mil, 140 mil empleados públicos, lo cual es una barbaridad si tenés en cuenta. Y si tenés en cuenta que el empleo privado registrado debe estar en 220, o sea que tenés cada 3 empleos, 1 es empleado público. ¿Y el empleado público de dónde sale el sueldo? A ver, sí. 300.000 empleos registrados. 240.000 empleados registrados en la provincia, y debes tener unos 120, 140 empleados públicos en los 3 niveles. No solo la provincia, sino la provincia, todos los municipios y partes de los organismos nacionales. Con lo cual tenés, sí, prácticamente cada 2 empleados privados, un empleado público. Una proporción bastante mala, digamos, si se quiere, porque el empleado público, en definitiva, el sueldo sale de los impuestos que paga el resto. Bueno, de eso quiero hablar justamente, ¿no? Porque vos tenés una doble responsabilidad en este trabajo proselitista. Una, acompañar a Aníbal Steren, que es precandidato a intendente de Concepción del Uruguay por Uruguay se puede, pero Uruguay se puede, el partido vecinalista de Concepción del Uruguay, está dentro del Frente Juntos por Entre Ríos. Juntos por Entre Ríos. Y dentro de Juntos por Entre Ríos vos trabajás dentro del equipo de Rogelio Frigerio, que es todavía el no anunciado precandidato a gobernador. Exacto. Bien, entonces la pregunta es, muchas de las cosas que estás contando respecto de decisiones económicas y que tienen que ver con los impuestos, pasan a través de la provincia. ¿Qué responsabilidad o qué posibilidades de cambio a nivel a nivel fiscal, digamos, ¿no? En cuanto a tributos le queda a la municipalidad? ¿Está maniatado o tiene libertad de acción las municipalidades? No, tienen libertad de acción. Las municipalidades, como vos sabés, hay tributos nacionales, provinciales y municipales. En realidad, por constitución y por ley de la coparticipación, los municipios tienen prohibido
cobrar impuestos. No pueden cobrar impuestos, es anticonstitucional. Repetirlo otra vez. Los municipios no pueden cobrar impuestos. Es anticonstitucional y es digamos, va en contra de la ley de coparticipación federal. Lo que sí pueden cobrar son tasas. Y la diferencia entre impuestos y tasas es que la tasa, la contrapartida de la tasa es la prestación de un servicio. Entonces vos podés cobrar tasa de seguridad e higiene, que se le cobra a las empresas, que va entre el 1,5 al 3%, depende del municipio. ¿Del 1,5 al 3? Al 3 depende del municipio. En la provincia de Entre Ríos hay algunos que inclusive llega hasta el 4. Podés cobrar tasa por pavimento, que históricamente se cobró. Hay un libro de Américo Schwarman muy lindo, donde inclusive hay una foto de la libretita de pavimento, donde los vecinos iban anotando mes a mes, se le iba anotando el pago del pavimento de la calle, ¿no? Del centro, que todavía dura cuando estaba bien hecho, y se pagaba porque era también una cuestión solidaria, que con eso iban expandiendo la ciudad y pagando más pavimento. Vos podés cobrar tasa por alumbrado, barrido y limpieza, y podés cobrar tasa por iluminación pública. Justamente esto me da pie a decirte que el mal llamado tasa de alumbrado, tasa que viene en la boleta de NERSA, es un impuesto camuflado de tasa. Le han puesto tasa, pero en realidad, desde el punto de vista práctico, pasa a ser un impuesto. ¿Por qué? Porque se recauda mucho más de lo que del servicio, de lo que vale el costo del servicio que se está prestando. Estás hablando del impuesto que viene detallado entre los ítems de la boleta de luz, de la boleta de NERSA, en donde dice impuesto municipal un tanto por ciento. Exactamente, exactamente. Pero eso no se trató el otro día en el Consejo Deliberante. Se trató, hubo dos proyectos, uno para la eliminación total, que fue rechazado, y otro que mandó el intendente para la baja del 50%. ¿Y ese es el aprobado? No sé si se aprobó finalmente, creo que todavía no se votó. Sí, se aprobó, pase a comisión, me parece. ¿Pasó a comisión? Sí, creo que pasó a comisión. Bien, bien. ¿Qué incidencia tiene esto? Porque a veces los números aparecen como 1, 2, 3%. Digo, ¿qué incidencia tiene esto en la manutención de la municipalidad? No, muy bajo, es muy bajo, 1 o 2% es muy bajo. De hecho, como te digo, todos los sectores públicos en los últimos años han ido creciendo y han ido teniendo que inventar programas para ver dónde gastaban el dinero. Así te lo digo, digamos, porque ha crecido tanto el Estado y han crecido tanto los impuestos y además el déficit. Inventar, o sea, en el presupuesto... Lo digo para que se vea un poco más figurativo, ¿no? Pero vos inventás programas de, no sé, de mejora del hábitat, programas de urbanización de barrios populares, programas de igualdad, de equidad y género, programas de promoción del teatro. Algún estatista te diría, pero ¿y eso no está bien? Está bien, el tema es que estamos administrando un recurso escaso que es el dinero, y que no es infinito, y que vos tenés que fijar prioridades y tenés que lograr un equilibrio, porque el dinero no cae del cielo, y eso es un poco una cuestión ideológica. El dinero viene, en definitiva, ahora o en el futuro, o nuestros hijos, del impuesto y de los recursos del sector privado. O sea, ya sabemos que la maquinita de imprimir dinero, la impresora del Banco Central, lo que hace es generar la inflación terrible que tenemos ahora, y cuando no emiten dinero lo que hace es generar deuda y que se acumula como tenemos ahora. Entonces hay que ser claro con esto, todo lo que gasta el sector público en los tres niveles viene del sector privado. A la corta o a la larga, vos lo podés posponer, lo podés tapar un poquito, pero a la larga termina recayendo en el sector privado. Entonces hay que ser equilibrado entre cuál es la mejor forma de utilizar los recursos de una sociedad, digamos. Bueno, ¿no? vos sabés que yo siempre comento, ¿no? Esta dualidad de sistemas, y pongo, por ejemplo, para ser más o menos gráfico, yo no soy un economista entendido como vos, pero digo, Estados Unidos por un lado, Cuba por el otro, en donde en un lugar hay una inclinación de la balanza al self-made man, es decir, aquel hombre que se hace por sí y no necesita de nadie y lucha por su vida y la de su familia como quiere y como puede, mientras que en Cuba el Estado es un Estado protector. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? ¿Dónde nos ubicamos? Nos ubicamos en el medio, con tendencia a ir hacia Cuba. Yo vivía en los dos lados. En Estados Unidos vivía, en Cuba estuve un mes de vacaciones, quise ir un poco a ver cómo era todo ese sistema,
Y yo realmente invito a la gente que nos quiere llevar a Venezuela, al kirchnerismo, ¿no? Que en definitiva quiere un Estado más totalitario, más socialista utópico, más de un Estado presente que digite todas las cuestiones de la economía, a que vayan unos meses a vivir a Cuba y a Venezuela, a ver si realmente eso es lo que quieren, porque vos te ves una sociedad que lo que quieren es escapar de ahí, ¿no? Porque no tienen iniciativa privada. Yo hablaba con un taxista, estuvo 3 años para que le den una licencia de taxi del gobierno, hablando permanentemente con un funcionario del gobierno. Tenés que pedir permiso prácticamente hasta para ir al baño en Cuba, porque el Estado está presente en todo, en todas las empresas, es propietario de la empresa. Hablaba con un gerente, alquilé por Airbnb, ¿no? Estas cuestiones que a mí cuando me voy de turismo no me gusta ir a... ¿Por dónde? Por las páginas web de Airbnb donde alquilás un departamentito o una habitación. Ajá, que puede ser compartido o no. Sí, en este caso era una habitación dentro de una casa de familia. Ajá, por eso, compartido el inmueble. Compartido claro. el inmueble. O sea que tenías trato es con como, los moradores. Claro, que siempre... Te alquilaban una pieza, digamos. Exactamente, fui con mi mujer, queríamos ir un poco ahí y alquilamos en la casa de una familia que resultó ser la hija de un ministro de salud de Fidel. Inclusive había ido a Angola en su momento. La hija de un ministro de salud de Fidel. Sí, con el cual tuve un par de charlas, ya de un tipo de 80 y pico de años. Ajá. Me regaló unos libros y hablamos de economía, de política, de todo. ¿Es seductor? Sí, los cubanos son... digo, el sistema, ¿es seductor? No, para ellos no, digamos. Es seductor por ahí porque te venden una ilusión utópica, pero... A ver, cuando vos ves las premisas del socialismo, ¿a quién no le gusta eso que te venden al final? El problema es que nunca se llega a ese final. El camino no es el adecuado para llegar a eso. Entonces te venden una idea final que vos la podés llegar a comprar, pero no deja de ser una ilusión, una fantasía. Fue eso en la Rusia stalinista, cuando crecieron, fue el comunismo, fueron todos experimentos sociales fallidos. Y el que no entiende eso es porque no leyó historia, porque no utiliza un poco el razonamiento, y el que quiere caer en la misma hoy está cometiendo el grave error de eso, como dice un viejo refrán, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Uno puede tener la buena intención de llegar a eso, pero donde nos está conduciendo es al infierno. Y realmente sí, es triste que esto pase con gente que uno a veces la ve como intelectualmente capacitada, pero se enganchan en estas quimeras ideológicas que las pruebas están a la vista, ¿no? No hace falta más que ver el mundo, cómo está. Sí, el capitalismo no es un sistema perfecto, es sumamente perfectible, ha tenido muchísimas fallas, las fallas del mercado, las fallas del capitalismo, y se ha ido corrigiendo. Justamente las crisis del capitalismo lo que hacen cada vez es corregir un poco más el sistema. Uh-huh. Bueno, última pregunta para Pablo Presas, que es el... terminamos hablando de... No, por eso. Vamos a bajar como si aquello fuera superior, sí. ¿No? Digo, vamos a centrarnos en Concepción del Uruguay, porque en Concepción del Uruguay asistís y sos la voz autorizada para decirle a Aníbal Steren cuestiones que tienen que ver con la economía, más allá de que Aníbal Steren es un empresario local. Sí. Mientras que a nivel provincial acompañás a Rogelio Frigerio. Decime sucintamente cuál es la idea para Concepción del Uruguay y cuál es la idea para la provincia de Entre Ríos. Bueno, la idea, a ver, empiezo si querés de arriba hacia abajo, ¿no? Sí. La idea de Rogelio en la provincia de Entre Ríos justamente esto, ¿no? Incentivar el empleo privado, lo que va a permitir que los chicos se dejen de ir de la provincia. Hoy todo el que se recibe o el que termina el secundario lo primero que quiere es irse afuera. Es una provincia donde falta inversión privada, donde falta empleo en privado, donde falta agregado de valor, donde falta más complejidad de la economía, que deje de ser una provincia netamente agrícola ganadera, que pase a ser una provincia agroindustrial, potenciar mucho todos estos sectores o cadenas de valor, potenciar la educación. Siempre habla Frigerio que la educación es la clave, que hemos visto que a pesar de toda la inversión que ha volcado los últimos gobiernos oficialistas en nuevos colegios, nuevas escuelas, no ha pasado, no se ha trasladado en una mejora en todos los test y en toda la capacidad de educación.
Mejorar la infraestructura. Hoy tenemos grandes déficits de infraestructura, ¿no? Las rutas, los caminos se hacen realmente sin control desde el sector estatal y en 3-4 años están rotos y hay que volver a hacer. Entonces un poco es la idea de potenciar el desarrollo económico y social de la provincia a nivel provincial. En lo local seguimos la misma línea. Esta ciudad, como dijiste, es una ciudad que le falta un poco de apoyo a la inversión privada. Eso Aníbal Stern, estoy hablando, lo entiende muy bien, porque como vos dijiste, él es empresario y con él venimos hablando ya hace prácticamente 2 años de estas cuestiones, de estos déficits que tiene. Donde tenemos grandes problemas justamente derivados de eso, de la falta de empleo, de seguridad, que hay que atacar la seguridad, hay que poner más cámaras de vigilancia, donde debemos desarrollar muchísimo más el turismo también como un vector que empuje toda la generación de empleo y de inversión privada. Vos fijate lo que pasa en turismo, lo que ha pasado este verano, que yo me canso de ver títulos de noticias donde hablan de 100% de capacidad colmada de Concepción del Uruguay, un éxito turístico, pero cuando vos ves las estadísticas a nivel provincial, cuando ves el bosque, te apartás un poco de Concepción del Uruguay y te vas acá nomás a Colón, 20 y pico kilómetros, te das cuenta que Colón tiene 18.000 camas y nosotros nos llegan poco más de 3.000 camas, digamos. La cantidad de gente, te digo más números, en mes de enero en toda la provincia de Entre Ríos entraron más de 1 millón de turistas y en Concepción del Uruguay, lo cual lo vendieron como un éxito, entraron algo así como 48.000 turistas. Vos ves las noticias, 48.000 turistas en enero en Concepción del Uruguay, decís que bueno, qué éxito Concepción del Uruguay, pero cuando la comparás con la provincia, somos apenas el 4% de toda la provincia, cuando Concepción del Uruguay 20-30 años atrás era prácticamente sinónimo de turismo entrerriano. Hoy llegan marginalmente, como te digo, menos del 4%. Que es muy poco. De 100 turistas que entran a Entre Ríos, 4 vienen a Concepción del Uruguay, el resto se va a otras ciudades. Y vos los ves los fines de semana largos. Yo he tenido oportunidad de venir un fin de semana largo de Buenos Aires, o vas y ves las colas en los puentes Zárate Brazo Largo. Ves las caravanas que vienen por la autovía Artigas, la ruta 14, y cuando entras a Concepción del Uruguay ves que la mayoría sigue de largo, o entraron como los lechugas, siguen de largo. Entonces, todas esas cuestiones que realmente, como decimos, en Uruguay se puede, como siempre hablamos en las reuniones, tenemos que desplegar el potencial que tiene Concepción del Uruguay. Hay muchas cosas que se hacen bien, pero hay otras que realmente podemos crecer más con inteligencia, con creatividad, mejorar muchísimos aspectos y volver a darle un brillo a Concepción del Uruguay que siempre tuvo y que realmente lo merece, digamos. Nos merecemos ser más de lo que podemos ser. Pablo, gracias por venir, gracias por tu palabra, que sea todo para bien en el trabajo proselitista que están haciendo en Uruguay se puede. Bueno, gracias, Belardo. Pablo Presas, que